Bueno, mis hermanos, qué gusto volver a encontrarnos y vamos a continuar con nuestra predicación. Estamos hablando de la vida victoriosa, de la vida en el Espíritu. Y justamente este pasaje que tenemos que ver ahora de Romanos 8, desde el 28 al 39, termina Pablo explicándonos cómo vivir una vida victoriosa, cómo vivir en el Espíritu. Y vamos a orar antes de compartir estos versículos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedirte que tú obres en nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea el maestro, que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, para discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, guíanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. En las 2 semanas pasadas hemos visto cómo nosotros ahora vivimos en el Espíritu. Y dijimos de que ahora vivimos en este poder y comparábamos al poder de la ley de la gravedad, pero que esta ley de la gravedad puede ser rota por un poder superior, un poder que pueda sostener el peso de una cosa. De la misma manera, la ley del Espíritu es la que viene a sostener nuestras vidas. Y hemos hablado algunas cosas, de que, por ejemplo, el Espíritu es el que nos capacita para que podamos vivir una vida santa, en primer lugar. El Espíritu es el que nos capacita para que podamos agradar a Dios, según el versículo 8. El Espíritu, vimos que es el que hace posible que nosotros seamos hijos de Dios, como dice ahí que el que no tiene el Espíritu no es de él, la última parte del versículo 9. El Espíritu hace posible que Jesús, la vida de Jesús se manifieste en nosotros, según el versículo 11. La semana pasada aprendimos de que es el Espíritu que nos permite a nosotros experimentar la paternidad del Padre, según el versículo 15. Y en el versículo 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. También vimos de que el Espíritu es el que a nosotros nos permite orar confiadamente, porque el Espíritu es el que intercede por nosotros y gime para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y cuando no podamos orar y no sabemos qué pedir, dice en el versículo 23, de que el Espíritu mismo dice, gime por nosotros. Les voy a leer el 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí vemos 2 cosas que hace el Espíritu.
La primera, que nos da esperanza. Nos da esperanza. Y la segunda, que nos ayuda en nuestra oración. Y la tercera, versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué hermoso que nosotros tenemos el Espíritu para escudriñar nuestros corazones, para escudriñar nuestros pensamientos. Y que, como oraba justamente antes de empezar, el Espíritu Santo hace posible que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas para que nuestros pensamientos y nuestras intenciones puedan ser sacadas a la luz y nos podamos dar cuenta nosotros si estamos o no de acuerdo haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo también a las intenciones de Dios. Bien, ahora en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y para entender cuál es el propósito al cual yo he sido llamado, leemos el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios ama, dice aquí, a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que le aman son los que buscan su propósito. Su propósito es que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando nosotros vivimos enfocados en eso, fíjense en que todos los hijos de Dios hemos sido predestinados. La palabra predestinado quiere decir que Dios tiene un destino previo para sus hijos, para los que le aman. Para todos nosotros Dios tiene un destino previo. ¿Cuál es ese destino previo? Que seamos como su Hijo. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros para que podamos llegar a esa meta. Nos dice Filipenses 1:6. ¿No es cierto? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a seguir perfeccionándonos. Dios va a seguir moldeándonos en la medida de que nosotros vayamos experimentando la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y nos va a hacer como Él es. Ahora, el apóstol Pablo va a proseguir a explicar quiénes son los que van a experimentar esto de llegar a ser hijos de Dios. Dice, a todos que aquellos que predestinó también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vamos a poner, este es el orden que Pablo pone aquí. Pero fíjense en que él empieza dirigiéndose a los que ya son hijos de Dios, a los que ya hemos sido predestinados como hijos de Dios. Dios tiene preparado para nosotros un camino, el camino de la santificación, para que nosotros podamos llegar a ser como su Hijo. Pero el orden que continúa en el versículo 30, vamos a leer esto. Dice, primero Dios llama. Y aquí, este llamado tiene que ver con la elección. Dios elige primero. A los que Él elige, Él llama.
Irán anotando el orden. A los que él llama, justifica. A los que justifica, los predestina para que sean como sus hijos. Y a los que predestina, los glorifica. Este orden que yo les acabo de dar es el orden lógico, ¿no? No es el orden en que aparece aquí en la escritura, porque Pablo parte de los creyentes. El orden que yo les estoy dando parte de los no creyentes, ¿sí? Sí, entonces, Dios elige a aquellos que van a ser salvos, Dios los llama para salvación, y aquellos que Dios llama para salvación los justifica, a los que justifica les predestina para ser como su hijo, y a los que predestina los glorifica. A ver, eso no está en la Biblia, por si acaso, no. Yo les estoy dando el orden lógico, no el orden en el que Pablo está poniendo aquí. ¿Sí? Entonces, yo les quiero explicar esto. Porque mucha gente se confunde entre elección y predestinación. La elección no es para los creyentes, la elección es para los no creyentes. ¿Cómo es que Dios elige a los no creyentes? Vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 2, perdón, creo que es capítulo 1. A ver, que ver que ahorita, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios elige a las personas para salvación según su presciencia. La palabra presciencia quiere decir que es el conocimiento que él tiene de antemano. Dios conoce a las personas y saben las personas que van a responder al llamado de Dios. Vamos a leer un ejemplo. En Romanos capítulo 9, versículo 11, nos va a poner aquí un ejemplo. Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Jacob y Esaú. Y antes de que naciesen, ¿a quién amó? A Jacob. Es decir, ¿por qué Dios podía amar a Jacob y aborrecer a Esaú antes de que naciese? Exacto, por su presciencia. Y la presciencia de Dios le capacita a Dios para elegir a las personas. Porque Él sabe cómo van a responder las personas. Entonces, Dios elige. Y aquellos que elige, también Dios les llama. Déjeme decir esto. Dios está llamando a todo mundo. O sea, todos escuchamos el Evangelio. Todas las personas escuchan el Evangelio.
Y en realidad Dios ya sabe los que van a responder al Evangelio. Ahora, la gente siempre me hace la pregunta, bueno, pero si Dios sabe, ¿por qué lo hace? Una cosa, mis hermanos, es el conocimiento de Dios y otra cosa es el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos sean salvos, que ninguno se pierda. Pero el hecho de que Dios quiera no quiere decir que Él lo va a hacer, porque Él sabe las cosas. En su deseo está que todos se salven, pero como Dios sabe, es diferente. Entonces, Dios elige, Dios llama. Después que les dije que Dios llama, Dios justifica. Aquellos, ¿a quiénes justifica? A aquellos que responden el llamado. ¿Sí? A aquellos que responden el llamado. Esos son los que creen. Y a aquellos que responden el llamado y que pasan a ser hijos de Dios, Dios les predestina para que sean como su hijo. A todos los hijos de Dios, Él nos predestina para que seamos como su hijo. Y a todos los que somos predestinados para ser como su hijo, Dios nos glorifica, nos va a glorificar, nos va a dar un cuerpo glorificado. Entonces, mis hermanos, este es el orden. Espero que esto pueda ayudarles a ustedes a entender el plan, el propósito de Dios para sus vidas. Y dice, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermosas las palabras del apóstol Pablo. Si Dios mismo está en nuestro favor, ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, ¿quién se puede poner contra nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta retórica? Nadie. Nadie se puede poner contra nosotros. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué cosa le falta a un hijo de Dios? Para que pueda vivir la vida cristiana, para que pueda vivir esta nueva vida que Dios le da. ¿Qué le falta? Nada. No le falta absolutamente nada. Vamos a leer en Pedro. Si no me equivoco, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas Dios me ha dado para que yo pueda vivir una vida piadosa? ¿Qué dice ahí? Todas. Todas las cosas que pertenecen a esta vida piadosa, todas las cosas Él me ha dado. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, la Biblia nos habla de que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir la vida cristiana, una vida piadosa, una vida que le agrada a Dios. Entonces,
Volvamos a Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Dios es el que justifica. Mis hermanos, eso es, nosotros estamos revestidos con la justicia de Cristo. Dios no va a aceptar ningún pecado en el cielo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Por qué entonces nosotros vamos a poder entrar en el cielo? No por nuestros propios méritos, porque Jesucristo es el que justifica. Y la palabra de Dios nos dice que hemos sido vestidos con su justicia. Y esa es la razón por la que vamos a entrar en el cielo. Porque hemos sido justificados y vestidos de su justicia. Todos los que hemos sido vestidos de su justicia, entonces vamos a entrar en el cielo. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo, fíjense, está intercediendo, ejerciendo su ministerio sacerdotal por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Yo cuando leo estos versículos pienso en la iglesia en Roma, que tuvo que enfrentar una persecución atroz. Los cristianos eran puestos en el circo romano para pelear con gladiadores, para ser comidos por leones, para ser traspasados por espadas, otros eran quemados en palos, etc. ¿Y saben qué? Estas personas, estos creyentes, sabían estos versículos. La carta a los romanos fue de gran bendición para los creyentes en Roma. Y dice que se ha descubierto en Roma 500 kilómetros subterráneos de catacumbas. Los cristianos estaban dispuestos a morir en estas circunstancias. ¿Saben por qué? Porque creyeron en la resurrección. Para ellos morir era vivir. Por eso decían, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni muerte, ni espada, nada, nada de eso les iba a poder separar de qué? Del amor de Dios. Ellos iban a morir convencidos de que Dios les amaba y de que un día también resucitaría como Jesucristo lo hizo. Versículos 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir más que vencedor? Estas personas que murieron, ¿se consideraban vencedores o perdedores? Vencedores. Vencedores. ¿Qué quería decir eso? Un vencedor es el que vence. Un más que vencedor, ¿quién es? El que se ve del lado de la victoria.
Y nosotros hemos sido llamados a vernos del lado de la victoria. Un más que vencedor es el que se puede ver del lado de la victoria. Cuando nosotros decimos, no, es que yo no puedo, no, es que yo soy débil, no, es que yo soy humano, ¿de qué lado me estoy viendo? Del lado de la derrota. Y el Señor nos está llamando a nosotros a vernos del lado de la victoria. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando escucho a los cristianos decir, no, es que no se puede, es que es difícil, es que es duro, es que así, es que así, no se están viendo del lado de la victoria. El fundador de Palabra de Vida, Jack Wilson, él siempre firmaba sus cartas del lado de la victoria. Firma Jack Wilson. Y creo que ese espíritu es el que tenemos que tener nosotros. Nos dice Romanos, somos más que vencedores. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera en que yo me puedo ver del lado de la victoria es cuando yo estoy seguro del amor de Dios. Como hay esa canción de Rojo, no me soltarás, ¿no? No me soltarás en lo alto o en lo bajo, no me soltarás. Hay que escuchar la canción. Mis hermanos, ni el mismo Satanás, ni la misma muerte nos puede a nosotros separar del amor de Dios. Somos más que vencedores. Por eso podemos vivir una vida victoriosa. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra, porque nos haces alzar nuestros ojos. Dice, nos haces mirar tu obrar, tu victoria en la muerte y en la resurrección. Señor, permítenos vivir en el Espíritu, en aquel Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Señor, que podamos vernos por tu Espíritu del lado de la victoria. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ha sido de bendición estos 3 domingos tocar Romanos capítulo 8. Y creo que si ustedes comparten con otras personas va a ser de mucha bendición. Que el Señor continúe obrando en cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo domingo.